¿Alguna vez te has sentido como si el mundo entero tuviera un control remoto de tus emociones? Como si cada comentario, cada situación, cada mirada pudiera desatar en ti una tormenta interna. Ahora, imagina un mundo donde nada ni nadie pueda arrebatarte tu paz interior, un mundo donde tú eres el único dueño de tus emociones. A veces, nos dejamos llevar por el caos del día a día, reaccionando a cada pequeña provocación, como si estuviéramos en una montaña rusa emocional sin frenos. Permitimos que los eventos externos digan cómo nos sentimos, como si no tuviéramos otra opción. Pero, ¿y si te dijera que sí la hay? ¿Que existe una filosofía que te puede ayudar a ser completamente inmune al drama, las críticas y las adversidades? En este video, voy a compartir contigo 10 estrategias poderosas basadas en el estoicismo, una filosofía antigua que, aunque nació hace millas de años, sigue siendo más relevante que nunca. Estas herramientas prácticas te mostrarán cómo mantener la calma, incluso cuando el mundo parece derrumbarse a tu alrededor. No importa lo difícil que sea el momento, con estas estrategias aprenderás a ser el ojo del huracán, siempre sereno, siempre en control. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a revelar tiene el poder de transformar tu vida por completo. ¿Estás listo para descubrir cómo convertirte en una fortaleza inquebrantable frente a cualquier adversidad? ¡Vamos a ello! Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. Estrategia 1. Acepta el flujo de la vida. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras nadando contra la corriente, luchando sin cesar, y aún así todo parece ir en tu contra? Como si, no importa cuánto te esfuerces, las cosas simplemente no salen como esperabas. Todos, en algún momento, hemos sentido esa frustración, ese enojo por no poder controlar cada aspecto de nuestra vida. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de liberarte de esa carga? El problema radica en nuestra constante necesidad de control, en nuestro empeño por moldear el mundo según nuestras expectativas. Nos aferramos a la idea de que, si tan solo pudiéramos controlar cada detalle, todo sería perfecto. Pero la vida no funciona así. Es impredecible, cambiante, y a menudo, se ríe de nuestros aviones. Este deseo de control nos lleva a la frustración, al enojo, a sentirnos atrapados en una lucha interminable. Ahora, imagina por un momento que deja de luchar contra esa corriente. Que, en lugar de resistir, te permite fluir con ella. Visualiza cómo se siente soltar ese control, cómo la tensión en tus hombros desaparece, cómo la calma comienza a inundar tu mente. Este es el poder de aceptar el flujo de la vida. No significa rendirse o conformarse, sino aprender a navegar con lo que la vida nos presenta, en lugar de resistirlo. Marco Aurelio, un emperador romano y filósofo estoico, nos dejó una enseñanza poderosa: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Aceptar el flujo de la vida es precisamente eso, un cambio en nuestra perspectiva, una elección consciente de ver la vida tal como es, y no como quisiéramos que fuera. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras expectativas y aceptamos la realidad, el enojo y la frustración pierden su poder sobre nosotros. Piénsalo de esta manera: la vida es como el clima. No puedes controlar si llueve o hace sol, pero sí puedes decidir si llevas un paraguas o disfrutas del sol. ¿Por qué gastar energía en algo que está fuera de tu control? Aceptar el flujo de la vida es como llevar siempre contigo ese paraguas, estar preparado para lo que venga, sin importar lo que sea. Esto no solo te protege del enojo, sino que también te permite disfrutar de la vida en todas sus formas. La clave está en la aceptación, en reconocer que no todo está bajo nuestro control y que eso está bien. Cuando adoptamos esta mentalidad, dejamos de ver los contratiempos como enemigos y empezamos a verlos como oportunidades para crecer, para aprender. Como decía Epicteto, otro gran filósofo estoico, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Cambiando nuestra opinión, cambiamos nuestra experiencia. Aceptar el flujo de la vida no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y, sobre todo, una voluntad genuina de soltar. Pero cuando lo hacemos, experimentamos una liberación increíble. La vida se vuelve más ligera, más llevadera. Ya no nos sentimos constantemente en guerra con el mundo, sino en armonía con él. Piensa en cómo te sientes cuando te dejas llevar por una melodía, cuando te permite bailar al ritmo de la música sin preocuparte por los pasos. Ese es el estado que buscamos. Un estado de fluidez, de conexión con el momento presente, donde no hay lugar para el enojo ni la frustración, porque hemos aprendido a aceptar, a fluir. Cuando sientas que la vida no va como quieres, recuerda esta enseñanza. Pregúntate: ¿estoy luchando contra la corriente? ¿Cómo puedo soltar y fluir con ella? La respuesta no siempre será fácil, pero te prometemos que valdrá la pena. Porque al aceptar el flujo de la vida, no solo encontrarás paz,
sino también una fortaleza interna que nada ni nadie podrá sacudir. Estrategia 2. Para de juzgar a los demás. ¿Alguna vez has sentido que alguien te miraba de una manera que te hacía pensar que te estaban juzgando? Esa sensación es incómoda. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que estamos juzgando a los demás? Sin darnos cuenta, esa actitud puede ser la raíz de muchas de nuestras frustraciones y enojos. El problema comienza con nuestra tendencia a etiquetar a las personas. Desde pequeños, nos enseñan a distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que es aceptable y lo que no lo es. Y sin darnos cuenta, empezamos a aplicar juicio esos a los demás. Vemos a alguien haciendo algo que no entendemos o que no haríamos nosotros mismos, y ¡bam!, ya estamos juzgando. Pensamos cosas como ¿por qué actúa así? O yo nunca haría eso. Pero aquí está la cuestión, ese juicio no cambia nada en la otra persona. Solo nos afecta a nosotros mismos, llenándonos de frustración y molestia. Entonces, ¿qué hacemos con esta tendencia a juzgar? Primero, necesitamos darnos cuenta de que juzgar a los demás es como cargar con una mochila llena de piedras. Cada juicio es una piedra que añadimos, y con el tiempo, esa carga nos pesa tanto que nos sentimos cansados, irritados y constantemente molestos. Ahora imagina soltar esa mochila. Visualiza lo ligero que te sentirías al dejar de cargar con esos juicios innecesarios. Este es el poder de dejar de juzgar a los demás. Al hacerlo, no solo liberamos a las otras personas de nuestras expectativas, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la carga de la frustración y el enojo. Marco Aurelio decía, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Pero, ¿cómo podemos disfrutar de la vida si estamos constantemente atrapados en el juicio de los demás? Al dejar de juzgar, nos permitimos vivir y dejar vivir, abrazando la diversidad de experiencias humanas sin tratar de controlarlas o entenderlas completamente. Dejar de juzgar no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que los demás hacen. Se trata de aceptar que cada persona tiene su propio camino, sus propias batallas, y que no siempre es nuestro lugar comprenderlas o aprobarlas. Cuando soltamos esa necesidad de juicio, comenzamos a ver a las personas con más compasión, y curiosamente, también nos volvemos más compasivos con nosotros mismos. La próxima vez que sientas el impulso de juzgar a alguien, distensión por un momento. Pregúntate, ¿por qué me molesta esto? ¿Qué está diciendo este juicio sobre mí, más que sobre la otra persona? Este pequeño cambio de perspectiva puede ser revelador. Te darás cuenta de que muchas veces, lo que juzgamos en los demás es un reflejo de nuestras propias inseguridades o miedos. Recuerda, como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Al elegir no juzgar, estás eligiendo cómo reaccionar ante el mundo. Estás eligiendo la paz sobre el conflicto, la comprensión sobre el juicio. Piensa en una escena cotidiana, como cuando alguien se te cruza en el tráfico. Es fácil enojarse, juzgar al otro director como imprudente o egoísta. Pero, ¿qué ganamos con ese juicio? Nada, solo nos llenamos de placer. En cambio, si dejamos de juzgar y simplemente aceptamos que esa persona también tiene un lugar al que llegar, liberamos esa tensión y seguimos con nuestro día sin llevar esa carga. Dejar de juzgar no es un proceso instantáneo. Es una práctica diaria, un recordatorio constante de que todos estamos en este mundo haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Al abrazar esta mentalidad, no solo te sentirás más ligero, sino que también descubrirás una nueva forma de relacionarte con los demás, una que está basada en el respeto y la comprensión, no en el juicio. Cuando te encuentres juzgando a alguien, respira hondo y suelta esa piedra. No necesitas cargarla. Y al hacerlo, verás cómo el mundo se vuelve un lugar un poco más amable, tanto para ti como para los demás. Porque, al final del día, todos estamos en el mismo viaje, tratando de encontrar nuestro camino. ¿Por qué no hacerlo con un poco más de compasión y un poco menos de juicio? Estrategia 3. Controla tu mente. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se llena de pensamientos como si fueran burbujas que no puedes detener? Ahora, imagina que esos pensamientos no solo son inofensivos, sino que te provocan enojo o molestia constante. ¿Cómo podrías encontrar paz en medio de ese torbellino mental? El problema es claro, muchas veces, no controlamos nuestra mente, sino que dejamos que ella nos controle a nosotros. Los pensamientos negativos, las preocupaciones y las interpretaciones de lo que sucede a nuestro alrededor toman el control, y antes de que nos demos cuenta, estamos atrapados en un ciclo de enojo y frustración. Nos irritamos por cosas pequeñas, por comentarios insignificantes, o por situaciones que ni siquiera están bajo nuestro control. Controlar nuestra mente no significa ignorar estos pensamientos o fingir que no existen.
Se trata de entender que nosotros tenemos el poder de decidir qué pensamientos permitimos que nos afecten. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y es cierto, porque cada pensamiento tiene el potencial de influir en nuestras emociones, y por fin, en nuestra manera de reaccionar al mundo. Ahora imagina que tu mente es como un río. A veces, ese río está calmado, fluye serenamente, y es fácil navegar por él. Pero otras veces, el río se convierte en un torrente furioso, lleno de piedras y corrientes que parecen arrastrarse sin remedio. En esos momentos, lo que necesitamos no es luchar contra el río, sino aprender a navegarlo con calma. Esto es lo que significa controlar tu mente, no dejarte arrastrar por cada corriente de pensamiento, sino elegir cómo quieres reaccionar. Una manera efectiva de hacerlo es practicar la observación de tus pensamientos sin juzgarlos. Cuando surja un pensamiento negativo, en lugar de dejar que te consuma, obsérvalo como si fueras un espectador en una película. Reconoce que es solo un pensamiento, no una verdad absoluta. Al distanciarte de esos pensamientos, empiezas a ver que no tienen el poder que creías sobre ti. Los estoicos nos enseñan que no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Epicteto lo resumió de manera perfecta: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Esto significa que, si podemos cambiar la forma en que vemos las cosas, podemos cambiar nuestra reacción emocional hacia ellas. Imagina que alguien te dice algo que normalmente te molestaría. Tu reacción inmediata podría ser de enojo, pero si controlas tu mente, puedes detenerte y preguntarte, ¿por qué me molesta esto? ¿Qué significado le estoy dando a estas palabras? Al hacer esto, te das cuenta de que tienes el poder de cambiar tu reacción. Puedes elegir no tomar las cosas de manera personal, y en su lugar, mantener la calma. Controlar tu mente no es un camino fácil, requiere práctica diaria. Pero los beneficios son enormes. Al aprender a manejar tus pensamientos, te liberas del enojo innecesario y de la irritación constante. Te conviertes en el capitán de tu propio barco, navegando con calma incluso en medio de las tormentas más feroces. Con el tiempo, esta práctica se vuelve una segunda naturaleza. Empiezas a notar que las cosas que solían molestarte ya no tienen el mismo efecto. Te vuelves más resiliente, más tranquilo y más enfocado en lo que realmente importa. Al controlar tu mente, no solo mejoras tu relación contigo mismo, sino también con los demás, porque ya no reaccionas impulsivamente, sino con sabiduría y comprensión. Cuando te sientas atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, recuerda, tú tienes el control. No eres un prisionero de tu mente, eres el dueño de ella. Y al tomar ese control, encuentras una paz que nadie ni nada puede arrebatarte. Como decía Séneca, el mayor poder es tener poder sobre uno mismo. Y ese poder, amigos, está al alcance de todos nosotros. Estrategia 4. Acepta la imperfección del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas no salen como esperabas, aunque hayas hecho todo lo posible? No importa cuánto se esfuerce, hay cosas que simplemente están fuera de su control. ¿Te has sentido así alguna vez, frustrado porque el mundo no es como quisieras que fuera? Este es un problema común. Desde pequeños, queremos que todo sea perfecto, que las cosas salgan como las planeamos. Pero la realidad nos golpea con su cruda verdad: el mundo es imperfecto, y no siempre podemos hacer que todo sea como queremos. Eso genera frustración, enojo, y a veces, hasta un sentimiento de impotencia. Pensamos, ¿por qué no puede ser todo más fácil, más justo, más perfecto? Aquí es donde radica el problema. Nos aferramos a la idea de que el mundo debe ser de cierta manera, y cuando no lo es, nos enojamos. Pero, como decía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. En lugar de gastar energía deseando que las cosas fueran diferentes, podemos aprender a aceptar la realidad tal como es. Aceptar la imperfección del mundo no significa resignarse o rendirse. Al contrario, significa encontrar paz en medio del caos. Significa entender que la vida es como un río lleno de curvas, piedras y sorpresas, y que nuestra tarea no es enderezarlo, sino aprender a fluir con él. Al aceptar que el mundo no es perfecto, dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a encontrar tranquilidad en lo que es. Imagina que estás viendo una película. No todas las escenas serán perfectas, no todos los personajes actuarán de la manera que deseas, y el final puede no ser el que esperabas. Pero eso no significa que no puedas disfrutar de la película. Lo mismo sucede con la vida. No todo será perfecto, pero aún así, hay belleza en lo imperfecto. Los estoicos nos enseñan que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y soltar lo que no podemos. Epicteto lo resumió así: hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están.
No podemos controlar el comportamiento de los demás, las circunstancias externas o el destino. Pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras reacciones y cómo elegimos afrontar la vida. Aceptar la imperfección también nos permite ver las cosas con más claridad. Nos libera del peso de la perfección y nos da espacio para ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Cuando entendemos que nadie es perfecto, somos más tolerantes, más pacientes y más abiertos a las diferencias. Piensa en una situación en la que algo no salió como esperabas. Tal vez un plan se arruinó, alguien te engañó, o enfrentaste un desafío inesperado. ¿Cómo te sientes? Seguramente hubo frustración, enojo o tristeza. Pero, ¿y si en lugar de resistirte, hubieras aceptado la situación tal como era? ¿Cómo habría cambiado tu perspectiva? La clave está en cambiar nuestra mentalidad. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí? O ¿por qué no puede ser perfecto? Podemos empezar a decirnos, está bien que las cosas no sean perfectas, o puedo encontrar algo positivo incluso en lo imperfecto. Al hacer esto, no solo reducimos nuestro enojo y frustración, sino que también nos abrimos a nuevas posibilidades, a nuevas maneras de ver y experimentar la vida. Aceptar la imperfección no significa conformarse con menos. Significa abrazar la vida en toda su complejidad y belleza, sin intentar cambiar lo que está fuera de nuestro control. Es aprender a vivir con gratitud, con un corazón abierto, y con la certeza de que, aunque el mundo no sea perfecto, podemos encontrar paz y alegría en cada momento. En palabras de Séneca, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. En lugar de esperar a que todo sea perfecto, ¿por qué no empezar a disfrutar del viaje tal como es? Aceptar la imperfección del mundo es el primer paso hacia una vida más tranquila, más plena y más en paz con nosotros mismos y con los demás. Estrategia 5. Asume la responsabilidad de tus sentimientos. ¿Alguna vez te has sentido tan molesto que has querido gritar o culpar a alguien más por cómo te sientes? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué es tan fácil culpar a los demás cuando algo nos incomoda? Ese es un problema muy común. Desde pequeños, aprendemos a reaccionar así. Si algo nos molesta, automáticamente pensamos que es culpa de alguien más. Él me hizo enojar, ella me hizo sentir mal, ellos me arruinaron el día. Es casi un reflejo automático. Pero, si lo piensas bien, ¿realmente pueden otros controlar cómo nos sentimos? Aquí es donde entra en juego una verdad poderosa. Nosotros somos los dueños de nuestros sentimientos, no los demás. Afrontar este problema significa reconocer que nuestras emociones son nuestras, no de los demás. No importa lo que alguien diga o haga, nuestra reacción es nuestra elección. Cuando pensamos que alguien más nos hace sentir de cierta manera, en realidad estamos entregándoles el control de nuestras emociones. Es como si dijéramos, aquí están mis sentimientos, haz lo que quieras con ellos. Y eso, seamos honestos, no suena bien. La respuesta a este problema es asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. Esto no significa que debemos ignorar lo que sentimos o fingir que no nos afecta nada. Claro que nos afecta. Somos humanos, sentimos, y a veces las cosas se duelen. Pero asumir la responsabilidad significa entender que, aunque no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos. Imagina que estás en una situación difícil, algo no sale como esperabas, y sientes que la frustración empieza a crecer. En lugar de dejar que esa emoción te domine, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? En ese instante, estás tomando el control. Estás eligiendo cómo responder, en lugar de dejar que la situación dicte tus emociones. Los filósofos estoicos, como Epicteto, lo decían claro, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Esta simple idea es liberada. Nos recuerda que tenemos más poder del que creemos. Podemos elegir nuestras respuestas, nuestros pensamientos, y en última instancia, nuestras emociones. Asumir la responsabilidad de tus sentimientos también te da una enorme libertad. Ya no estás a merced de lo que otros hacen o dicen. Ya no depende de que las circunstancias sean perfectas para estar en paz. Puedes estar en medio del caos y aún así encontrar calma, porque sabes que esa calma viene de dentro, no de fuera. Conectar esto con nuestra vida diaria es fácil. Todos hemos tenido días en los que algo pequeño nos arruina el humor. Tal vez alguien nos cortó en el tráfico, o una persona hizo un comentario que nos molestó. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de dejar que esas cosas nos afecten, simplemente las dejamos pasar? No es fácil, claro, pero es posible. Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos es un acto de valentía. Significa aceptar que no siempre podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero siempre podemos controlar cómo lo manejamos. Significa dejar de culpar a los demás y empezar a mirar dentro de nosotros mismos.
También significa entender que nuestras emociones son una parte natural de ser humanos. No hay emociones malas o buenas, solo emociones. Y cada una de ellas nos da una oportunidad de aprender algo sobre nosotros mismos. Si estamos enojados, ¿qué nos está diciendo ese enojo? Si estamos tristes, ¿qué necesitamos en ese momento? Al asumir la responsabilidad, nos damos permiso para sentir, para aprender y para crecer. Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos nos da poder. Nos libera de ser víctimas de las circunstancias y nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Nos permite vivir con más tranquilidad, con más conciencia y con más control sobre nuestras vidas. Como dijo Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Así que, en lugar de dejar que nuestras emociones nos controlen, podemos usarlas como una guía, como una señal de lo que necesitamos trabajar dentro de nosotros. Y ahí está la belleza de esta estrategia. No se trata de ser perfecto, ni de no sentir nunca nada. Se trata de ser honestos con nosotros mismos, de tomar el control de nuestras emociones, y de vivir de una manera que nos permita estar en paz, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Estrategia 6. El arte de no reaccionar. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un momento donde alguien dice o hace algo que te molesta tanto que reaccionas sin pensar? Imagina que un niño pequeño está jugando con sus juguetes y alguien de repente le quita uno. La reacción inmediata es gritar, llorar o empujar. Ahora, aunque ya no somos niños, ¿cuántas veces seguimos reaccionando de manera impulsiva cuando algo nos irrita? Ese es el problema, reaccionamos sin pensar. En lugar de detenernos y considerar nuestras opciones, dejamos que nuestras emociones tomen el control. Es como si alguien tuviera un interruptor que activa nuestra ira, frustración o tristeza. Pero, ¿y si te dijera que ese interruptor está en nuestras manos y que podemos decidir si lo dejamos encendido o no? El primer paso para afrontar este problema es reconocer que no siempre tenemos que reaccionar de inmediato. La vida está llena de situaciones que pueden provocarnos, desde una discusión en casa hasta un comentario en el trabajo. La clave está en aprender a pausar, a darnos ese pequeño espacio entre lo que sucede y nuestra respuesta. La respuesta a este problema es lo que podríamos llamar el arte de no reaccionar. Esto no significa que nos volvamos apáticos o que no nos importe lo que pasa a nuestro alrededor. Se trata más bien de tomar un respiro, de dar un paso atrás y observar la situación con calma antes de responder. Al hacerlo, ganamos control sobre nuestras emociones y sobre la situación en sí. Piensa en esto. Cada vez que reaccionamos impulsivamente, le damos a la otra persona o a la situación el poder sobre nosotros. Pero si aprendemos a no reaccionar de inmediato, recuperamos ese poder. Estamos eligiendo cómo queremos responder, en lugar de dejar que nuestras emociones dicten nuestra reacción. Los estoicos, como Epicteto, enseñaron que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta simple idea nos recuerda que tenemos la capacidad de elegir nuestras respuestas. No estamos a merced de las circunstancias, podemos decidir cómo manejar cada situación. Imagina estar en una situación donde alguien te provoca intencionadamente. En lugar de dejarte llevar por la emoción del momento, decide mantener la calma. Observa lo que está sucediendo, considera tus opciones y luego responde de una manera que refleja tu control interno, no el caos externo. En ese momento, ha dominado el arte de no reaccionar. Este enfoque no solo te protege de perder el control, sino que también te da una sensación de poder y serenidad. Ya no eres una marioneta en manos de tus emociones o de las acciones de los demás. Eres el director de tu propia vida, el que decide cómo actuar en cada escena. Conectar esta idea con nuestra vida diaria es sencillo. Todos hemos tenido momentos en los que algo nos provoca una reacción instantánea. Pero, ¿y si la próxima vez que eso suceda, simplemente respiramos profundamente y nos damos unos segundos para pensar antes de responder? Esos pocos segundos pueden marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta consciente. El arte de no reaccionar no se trata de reprimir nuestras emociones o fingir que no nos afecte las cosas. Se trata de aprender a manejar nuestras emociones de una manera que nos beneficie a largo plazo. Es entender que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Este enfoque también nos ayuda a vivir de una manera más tranquila y equilibrada. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una mente clara y un corazón sereno. Como dijo Marco Aurelio, si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. El arte de no reaccionar es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Nos libera del estrés y la ansiedad que vienen con las reacciones impulsivas. Nos permite vivir con más paz y claridad, y nos da el espacio para actuar de manera consciente y deliberada.
te encuentres en una situación que te provoca, recuerda que tienes el poder de elegir. No tienes que reaccionar de inmediato. Puedes tomarte un momento para pensar, para respirar y para decidir cómo quieres responder. Al hacerlo, estarás practicando el arte de no reaccionar, y en el proceso, te estarás dando la libertad de vivir con más calma y control. Estrategia 7. Cultiva la gratitud diaria. ¿Alguna vez te has sentido molesto porque no tienes lo que quieres? Todos hemos estado ahí, sintiendo esa frustración por no tener algo que creemos que nos hará felices. Pero, ¿qué pasa si te digo que esa molestia podría desaparecer si simplemente cambiamos nuestra forma de ver las cosas? El problema es que muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de apreciar lo que ya tenemos. Es fácil caer en la trampa de pensar que la felicidad está en ese algo más que aún no hemos conseguido. Este enfoque nos lleva a un ciclo constante de insatisfacción, donde nada parece ser suficiente. Nos olvidamos de las pequeñas cosas que ya están presentes en nuestra vida, y eso puede generar un sentimiento de enojo o molestia constante. Ahora, enfrentamos este problema. ¿Qué pasaría si, en lugar de centrarnos en lo que no tenemos, decidimos enfocarnos en lo que sí? Es aquí donde entra en juego la gratitud diaria. Imagina despertar cada mañana y, antes de hacer cualquier otra cosa, toma un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas simples como el techo sobre tu cabeza, la comida en tu mesa o incluso el aire que respira. La respuesta al problema de la insatisfacción y la irritación es cultivar una práctica diaria de gratitud. Cuando comenzamos a reconocer y valorar lo que ya tenemos, algo dentro de nosotros cambia. En lugar de sentirnos frustrados por lo que falta, empezamos a sentirnos completos con lo que hay. La gratitud nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva diferente, una que está llena de apreciación y alegría. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, decía: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esta cita nos recuerda que la gratitud no es solo una reacción a lo bueno, sino una elección consciente de enfocarnos en el lado positivo de la vida. Cuando cultivamos la gratitud, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que damos por sentado son en realidad grandes bendiciones. Ese sol que se levanta cada día, el café caliente por la mañana, o la risa de un ser querido. Todo esto tiene un valor inmenso, pero a menudo lo pasamos por alto porque estamos demasiado ocupados persiguiendo lo que creemos que nos falta. La gratitud nos conecta con el momento presente. Nos hace conscientes de que, aunque la vida no sea perfecta, hay mucho por lo que estar agradecidos. Este cambio de enfoque nos libera del enojo y la frustración. Nos permite enfrentar los desafíos con una actitud más positiva y abierta. Para resolver el problema de la insatisfacción, podemos hacer de la gratitud una práctica diaria. No tiene que ser complicado. Puede ser tan simple como escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada noche antes de dormir. Al hacer esto, empiezas a reprogramar tu mente para enfocarse en lo positivo. Y cuando tu mente está en un estado de gratitud, es mucho más difícil enojarse o molestarse por las pequeñas cosas. La gratitud también nos ayuda a construir resiliencia emocional. Nos permite ver las adversidades como oportunidades para aprender y crecer. Cuando estamos agradecidos, no nos enfocamos tanto en lo que está mal, sino en lo que podemos aprender de cada experiencia. Esto nos da una fuerza interior que nos ayuda a enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente con calma y ecuanimidad. Estrategia 8. Enfócate en lo que puedes controlar. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque las cosas no salen como quieres? Esa mezcla de enojo y tristeza por no poder controlarlo todo nos acompaña a lo largo de la vida. Ahora, piensa en todas las veces que te has molestado por algo que estaba completamente fuera de tu control. Es agotador, ¿verdad? El problema es simple pero profundo. Queremos controlar todo lo que nos rodea. Queremos que las personas actúen de cierta manera, que los planos salgan perfectos, que el clima sea ideal. Pero la realidad es que hay muchas cosas que escapan de nuestras manos. Nos pasamos la vida luchando contra estas situaciones, acumulando enojo y frustración porque las cosas no van como esperamos. Entonces, ¿cómo afrontamos este problema? Primero, necesitamos reconocer que hay 2 tipos de cosas en la vida, las que podemos controlar y las que no. Epicteto, un sabio estoico, nos recuerda, de las cosas que existen, unas dependen de nosotros y otras no. Este simple reconocimiento ya es un paso enorme. Nos libera de la carga de intentar cambiar lo inmutable. Ahora, imagina esto, estás en un barco en medio del océano. No puedes controlar las olas ni el viento, pero sí puedes controlar cómo navegas. Puedes ajustar las velas, cambiar de dirección y decidir cómo reaccionar ante la tormenta. En la vida, es lo mismo. No puedes controlar a los demás, el clima o el tráfico, pero puedes controlar tus acciones, tus pensamientos y tus reacciones.
La respuesta al problema de la frustración es enfocarte en lo que sí puedes controlar. Esto no significa que ignore el resto del mundo, sino que aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar. Al hacerlo, liberas una enorme cantidad de energía mental y emocional. Dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a trabajar en lo que realmente puedes mejorar. Cuando te concentras en lo que puedes controlar, comienzas a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Ya no te sientes atrapado por las circunstancias externas. En lugar de eso, tomas responsabilidad por tu vida. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que, aunque no puedas controlar todo lo que te pasa, sí puedes controlar cómo lo interpretas y cómo reaccionas. Piensa en lo cotidiano. Todos hemos tenido un día en el que algo no salió como planeábamos. Tal vez te cancelaron una cita o perdiste el autobús. Es fácil enojarse y culpar a la situación, pero si te enfocas en lo que puedes controlar, tu perspectiva cambia. Puedes decidir cómo responder. Puedes optar por ver el lado positivo o buscar una solución creativa. Este cambio de enfoque no solo reduce el estrés y la frustración, sino que también te hace más resiliente. Aprendes a adaptarte, a encontrar soluciones y a seguir adelante sin quedarte atrapado en la queja o el enojo. Además, te permite vivir con más paz y serenidad, sabiendo que estás haciendo tu mejor esfuerzo en las áreas donde realmente tienes poder. Para resolver el problema de la frustración por lo incontrolable, empieza por identificar claramente lo que puedes y no puedes cambiar. Haga una lista mental si es necesario. Luego, dedica tu energía solo a lo que está en tus manos. Verás cómo esta práctica simple, pero poderosa, transforma tu vida. Enfócate en lo que puedes controlar es un acto de sabiduría y humildad. Sabiduría, porque reconoces los límites de tu poder, y humildad, porque aceptas que no todo está en tus manos. Esta actitud no solo te libera del enojo y la molestia, sino que también te permite vivir una vida más plena, centrada en lo que realmente importa. Estrategia 9. Practica la empatía. Aquí es donde empieza el problema. Muchas veces nos enojamos o nos sentimos molestos por las acciones de los demás sin considerar lo que hay detrás. Es fácil caer en la trampa de juzgar rápidamente o de asumir que alguien está actuando con mala intención. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces, no conocemos la historia completa. Quizás esa persona está pasando por un mal día, tiene preocupaciones que desconocemos, o simplemente ve las cosas desde una perspectiva diferente. Afrontar este problema significa detenernos un momento y considerar qué podría estar pasando por la mente de esa persona. Aquí es donde la empatía entra en juego. Marco Aurelio decía, cada vez que te sientas tentado a culpar a alguien, pregúntate, ¿qué le lleva a actuar de esa manera? Esta pregunta nos lleva a un lugar de comprensión, en lugar de juicio. Ahora, imagina que estás en una fila larga, esperando pacientemente, y alguien se cuela delante de ti. El primer impulso es el enojo, pero si practicas la empatía, podrías pensar, ¿qué le llevó a hacer eso? Tal vez tiene prisa por algo importante, o simplemente no se dio cuenta. Este cambio en la manera de ver la situación puede desactivar tu ojo casi instantáneamente. La respuesta al problema de la irritación constante es cultivar la empatía. Cuando empiezas a ver el mundo a través de los ojos de los demás, muchas de las cosas que antes te molestaban pierden su poder. Te das cuenta de que cada persona está luchando su propia batalla, y que sus acciones no siempre son sobre ti, sino sobre lo que están viviendo. Practicar la empatía no significa que debas aceptar todo sin cuestionar, pero sí te permite entender mejor a los demás y responder de una manera más calmada y compasiva. Epicteto nos recuerda, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Y una respuesta empática siempre será más constructiva que una reacción impulsiva. La empatía también nos conecta con algo muy humano, el deseo de ser comprendidos y aceptados. Al practicarla, no solo te liberas del ojo, sino que también creas conexiones más fuertes y auténticas con los demás. Te vuelves más paciente, más comprensivo y menos propenso a caer en conflictos innecesarios. Para resolver el problema del enojo constante, haz el esfuerzo consciente de ponerte en los zapatos de los demás. Pregúntate qué podría estar pasando en sus vidas, qué emociones podrían estar sintiendo, y cómo sus acciones reflejan esas emociones. Verás cómo esta práctica, aunque al principio puede parecer difícil, transforma tu manera de relacionarte con el mundo. La empatía es como un músculo, cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y al hacerlo, descubrirás una fuente inagotable de paz interior. Entender a los demás no solo te ayuda a evitar el enojo, sino que también te permite vivir una vida más plena, en armonía con los que te rodean. Estrategia 10. Abraza la transitoriedad de todo. ¿Alguna vez has tenido algo que realmente te molestó, pero después de un tiempo ya no te importa tanto? Tal vez un comentario desagradable,
un mal día o una discusión. ¿Por qué serán que algunas cosas que antes parecían tan grandes, ahora las vemos con una perspectiva distinta? El problema es que, por lo general, nos aferramos demasiado a lo que sentimos en el momento, sin darnos cuenta de que la vida es como un río que sigue fluyendo, y lo que hoy nos molesta puede no tener importancia mañana. El problema es que, cuando nos aferramos a los momentos difíciles, les damos un poder inmenso sobre nosotros. Nos quedamos atrapados en ese enojo, esa tristeza o esa frustración. Pensamos que lo que estamos viviendo es eterno, que el dolor nunca se va a ir, que la situación no cambiará nunca. Pero la verdad es que nada es para siempre. Todo, incluso las emociones más intensas, son transitorias. Las cosas cambian, y nosotros también. Afrontar este problema implica entender que nada en la vida permanece igual. El estoicismo nos enseña a reconocer que todo lo que sucede está en constante cambio. Marco Aurelio lo dijo claramente: la vida es un río de constantes cambios, y no podemos sumergirnos dos veces en las mismas aguas. Esta idea de transitoriedad no solo es liberada, sino que nos da un poder increíble. Cuando entendemos que las situaciones difíciles pasarán, dejamos de verlas como una amenaza y empezamos a verlas como una parte natural de la vida. Imagina por un momento que estás atrapado en un atasco de tráfico. Al principio, te molesta, te frustras y te preguntas por qué algo tan sencillo tiene que ser tan irritante. Pero, si te permite respirar y pensar en la transitoriedad de la situación, te das cuenta de que ese atasco no durará para siempre. En unos minutos o tal vez en una hora, estarás en movimiento otra vez. El momento se desvanece, y lo que ahora te parece una eternidad es solo una fracción del tiempo. La respuesta a la incomodidad constante y la irritación está en abrazar la idea de que todo lo que estamos viviendo, ya sea bueno o malo, es pasajero. Cuando realmente adoptamos esta mentalidad, las cosas que antes nos desbordaban ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. El enojo y la frustración se desvanecen porque comprendemos que ese sentimiento no es permanente. Es solo una nube que pasa por el cielo de nuestras emociones. Epicteto, otro gran filósofo estoico, nos recuerda: la felicidad y la paz no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud frente a ellas. Esto significa que podemos elegir cómo reaccionar ante cualquier situación, y la forma más sabia de reaccionar es con la certeza de que, al igual que las tormentas, lo que ahora nos molesta eventualmente pasará. Abrazar la transitoriedad de todo no significa que debamos ignorar nuestros sentimientos, pero sí implica no dejarnos atrapar por ellos. Si podemos recordar que el mal rato que estamos pasando es solo una parte del flujo de la vida, seremos capaces de soltar el estrés, la frustración o la tristeza con mayor facilidad. Veremos que todo tiene su tiempo, y en poco tiempo esa sensación de enojo desaparecerá, porque lo que nos molesta hoy es solo un episodio en un libro mucho más grande. En lugar de resistirnos a lo que está pasando, podemos aceptar la inevitabilidad del cambio. La vida no se detiene, las personas cambian, las circunstancias también lo hacen. Esta es la verdadera clave para liberarnos del control que el enojo y la frustración tienen sobre nosotros, entender que el presente es solo eso, el presente, y no tiene que durar para siempre. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.